Hola, buenas noches, alumno, ¿me escuchan, por favor? Buenas noches, doctor. Sí, se le por escuchar. ¿Sí se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Están viendo la primera vista? No, No, doctor, ¿No se ve afecciones quirúrgicas? No, doctor, no se no. puede ver nada. Ay, Dios mío, ¿y por qué no se ve esto? Pero si estoy abriendo, ustedes me escuchan, ¿por qué no pueden ver ustedes? Pero sí, sí me escuchan, ¿no? Qué raro. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctor, se le logra escuchar, pero no se ve la pantalla. Ah, yo no sé, de repente voy a enviar la clase a la delegada a su WhatsApp, ojalá ella lo pueda hacer. Caracho. Juanita, Juanita, ¿estás en casa? Ay, venga acá, ayúdame, quiero dictar una clase y no puedo entrar al Zoom, por favor. Por favor, ayúdame. Ven, ya, gracias, gracias, gracias. Yo creo que es cuestión de esperar un minuto, jovencitas, por favor. Estoy llamando a un ingeniero técnico que me ayude en esto. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, se lo escucha, doctor. A ver, aplasto el share. El share creo que a veces se aplasta. Ahora sí se ve. Sí se Sí, puede doctor. ver, Sí, doctor. doctor, ahora sí. Ah, faltaba marcar el famoso share. ¿Y ahora? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. ¿Y qué ven ahora? Yo la veo acá, Sonia. Sí se ¿Por qué ve la la veo? clase, doctor. Y ahora yo no la veo. Hola, ¿cómo estás? Oye, quiero dictar esta clase y no puedo hacerlo. A ver, sí, sí. Ah, no, sin cámara, solamente es la del share. Ya, es esta. ¿Por qué no se ve la clase? Primero se veía. Ahí, esa es. Ellos ya lo habían visto la clase, no sé qué cosa hice, malogré. Yo sale con Carmen, ¿no? O es esta, no me sé, no, no sé, presentación PowerPoint, o sea, realmente es esta.
Sí, sí, esa es la clase. Ya. Ahora ven, jóvenes. Ahora Sí ya no me se ve, escuchan. doctor. Sí se ¿Sí puede se ver, ve? doctor. Sí se puede ver, sí, doctor. A ver, lean lo que dice ahí. Afecciones. Sí, Afecciones quirúrgicas de quirúrgicas los de los músculos y los músculos y los tendones. tendones. Ya, entonces, a ver, vamos a ver si podemos empezar. Disculpen la tardanza y entonces, a ver, vamos a ver esto, si todo nos va bien. Buenas noches, soy el doctor César Salgado. En esta oportunidad me encargaron a que les hable algo sobre afecciones quirúrgicas e infecciones óseas. ¿Están viendo acá? ¿Ven? Sí se puede ver, doctor. Muy bien. Entonces, dentro de las heridas musculares, lo que nosotros podemos observar, que podemos tener heridas abiertas, eh, heridas abiertas, tal como la que se ve acá, o fracturas, o perdón, heridas cerradas. Cuando hablamos de heridas cerradas es porque en realidad no hay solución de continuidad de la piel y lo más frecuente es que sean heridas contusas por un traumatismo contuso, que ya sabe lo que es, o probablemente un desgarro por un movimiento mal hecho, una rotación demasiado brusca, como lo que vimos esta mañana en consultorio externo, una chica con una lesión de un plantar delgado, ¿se acuerdan? Lo que tuvieron con mi grupo. O si no, también podemos tener las abiertas, en la cual hay solución de continuidad en la piel. Y vamos a encontrar entonces una herida. Y estas heridas generalmente pueden ser penetrantes, cortantes y perforantes. Se entiende como penetrante aquel elemento punzocortante que entra pero no atraviesa el músculo, y las perforantes sí atraviesan de toda la arquitectura de la masa muscular en todo sentido de polo a polo. Como que también podríamos tener heridas contusas, las romas o las que han sido pues arrastrados del paciente, lo que también se podrían llamar como atricciones. En las heridas abiertas, jovencitos, el tratamiento es como en cualquier lesión donde existe una herida, la limpieza quirúrgica es el elemento más importante. Sin embargo, también tenemos que tener en mente qué cosa, la antibiótico terapia para que a nuestro paciente se recupere de la mejor manera y por supuesto cuando hay heridas, muchas veces una buena férula es más que suficiente para hacer que el miembro esté en reposo y esto sea una mayor pronta recuperación. Sin embargo, también cuando tenemos lesiones musculares, podemos tener el famoso síndrome compartimental, podemos tener quistes serosos, podemos tener quistes hemáticos o inclusive osificación heterotópica. Cuando hablamos de quiste seroso, vendría a ser la acumulación de líquido seroso y estas a través de una aspiración con una guía ecográfica podríamos aspirar y solucionar el problema. En los quistes hemáticos, el hematoma que no se reabsorbe definitivamente va a producir un dolor a la contracción y entonces también vía ecográfica podríamos aspirar el hematoma o si esto ya está muy organizado y es imposible, causa mucha molestia, no nos queda más que definitivamente hacer esto, la resección quirúrgica. Y en el caso de las osificaciones heterotópicas que estamos viendo acá, son calcificaciones, tal como se ve aquí en el lado derecho. La flechita creo que sí ustedes pueden ver que cuando estoy dirigiendo en esa radiografía, ¿verdad, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Ven, están viendo acá, entonces este es el fémur y aquí estamos viendo hacia el lado izquierdo elementos que son calcificaciones, producto definitivamente de un hematoma que a la larga pues esto van a producir estos elementos y estos cuando son muy dolorosos e impiden la acción muscular, entonces el paciente se ve muy fastidiado y entonces a nosotros no nos queda más que a pesar del tratamiento conservador que podamos hacer con antiinflamatorios, tener que eliminarlos vía quirúrgica. Cuando hablamos de enfermedades musculares, hemos dicho que también tenemos el síndrome compartimental y lo hemos hecho en un tema aparte porque es muy importante que ustedes lo reconozcan. Se entiende por síndrome compartimental al aumento de la presión intracompartimental
en un compartimiento muscular. Cuando ésta llega a 30 o más milímetros de mercurio, significa que el síndrome compartimental está instalado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a haber se altera la perfusión tisular muscular y esto a la larga va a llegar a la isquemia y luego de la isquemia viene la necrosis tisular y posteriormente las secuelas propias de una necrosis. En la clínica de un síndrome comportamental tenemos un dolor intenso. Recuerden bien, un dolor intenso en una zona donde aparentemente no justifica que el paciente se queje demasiado. Por favor, sospechar de que nuestro paciente está haciendo un síndrome comportamental. En otras palabras, es un dolor que va increciendo y lo más curioso, no cede con nada de lo que podamos hacer. Vamos a también a despertar el dolor a los movimientos pasivos. Es obvio que al movimiento activo el paciente va a tener dolor. Sin embargo, en el movimiento pasivo que nosotros hagamos al paciente, también le vamos a despertar dolor. Y este es un signo muy importante de tomar en consideración. Habrá una presión, el aumento de volumen en los compartimentos, entonces uno va a encontrar una pierna o un antebrazo duro, muy tenso, lo que nos haría pensar que hay algo adentro que está produciendo una gran presión. Por supuesto, también se va a ir agregando las paresias y las parestesias cuando el problema cada vez ya es más serio. Recuerden bien, no necesariamente vamos a encontrar ausencia de pulso arterial como para justificar el diagnóstico. Recuerden bien. Aquí en el lado derecho estamos viendo un dispositivo muy importante que lamentablemente en el Perú no lo tenemos, y este es a través del método de Stryker que podemos ver la presión en el compartimento y eso nos va a decir en cuánto de presión estamos. Vuelvo a decir, lamentablemente en nuestro medio no lo tenemos, por eso que nosotros básicamente nos valemos a través de la clínica. Y se puede producir un síndrome compartimental, como vemos aquí en el lado derecho, luego de que se ha hecho un acto quirúrgico y las suturas han sido bastante tensas, donde se ha cerrado los compartimentos con mucha tensión, pueden ser causales o, en el lado derecho, problemas de diversas circunstancias que haya alterado la anatomía y la fisiología en un segmento. Cualquier estímulo traumático puede hacer que se instale el síndrome compartimental. O como lo que estamos viendo acá, definitivamente, miren, una hemorragia producida por una fractura, correcto, o por una lesión vascular, o un paciente que ha hecho un sobreesfuerzo y el cual no está acostumbrado a realizarlo. Cuando tenemos lesiones múltiples por X circunstancias en las cuales esta permite que los compartimentos aumenten de presión. Muchas veces una extravasación de líquido a través de una vena, cuando se perfora la vena y entonces el líquido va por cualquier parte, no en el torrente, también son iniciadores de procesos de aumento de presión. Y fíjense ustedes, también se pueden producir en forma iatrogénica, como la que estamos viendo acá, o son los bomberos o la ambulancia SAMO, en los cuales le colocan una pernera neumática a los pacientes frente a un proceso fracturario, y esta pernera está mucho tiempo ahí, o cuando se ha colocado una bota de yeso por cualquier circunstancia y esta bota de yeso está comprimiendo. Por eso que cuando uno coloca una bota de yeso o estos elementos neumáticos debe tener mucho cuidado. Y lo que ustedes siempre deben de recordar, jóvenes, todo elemento inmovilizador colocado a un paciente no debe causarle molestias. Si le causa molestias, algo raro está ocurriendo, algo inesperado se está presentando y eso definitivamente significa que tenemos que retirar dicho elemento inmovilizador. O esta otra circunstancia, miren esta paciente en el cual está en decúbito lateral y miren la pierna izquierda está básicamente presionada por la pierna derecha. Mucho tiempo en estas circunstancias, que es común encontrarla en diferentes momentos, pueden ser causales de síndrome compartimental. Y vemos aquí en el lado derecho, tenemos como ejemplo a la pierna. ¿Por qué la pierna? Porque la pierna es el sitio de elección para que en nuestros pacientes haya síndrome compartimental. En la pierna existen 4 compartimentos muy bien definidos
que son el anterior, el externo, el posterior profundo y el posterior superficial, que son los sitios en los cuales puede haber síndrome compartimental. Y recuerden, el sitio más frecuente en el cual podemos encontrar síndrome compartimental en la pierna es el compartimento anterior. Y en el compartimento anterior, miren ustedes, vamos a encontrar músculos como que son el tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor común de los dedos, ¿no? O extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo, que están básicamente inervados por el peroneo profundo y con su arteria principal tibial anterior. Este compartimento es el más frecuente en sufrir el síndrome compartimental. En segundo lugar, en otra parte del cuerpo lo tenemos en el antebrazo. Ya lo vamos a ver. Cuando sospechamos en un paciente que tiene síndrome compartimental, le decimos a nuestro interno o a nuestro residente que haga un Excel y se siente al lado del paciente, se siente al lado del paciente y comience a, cada 15 minutos, a tomar en cuenta la presión aumentada en el compartimento que va a estar dado por la tensión o por la dureza cuando uno presiona el miembro, dolor a la extensión pasiva, parecias, los pulsos intactos, ¿correcto? Entonces, en un síndrome comportamental, todas estas estructuras, cada 15 minutos, el dolor, todo lo que estamos viendo acá, va a ir aumentando, 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 y definitivamente ya es algo que nos va ya induciendo a pensar en el diagnóstico. Descartamos una oclusión arterial. En la oclusión arterial nunca vamos a encontrar aumento de presión arterial, lo mismo en la neuropraxia. En la neuropraxia no tiene por qué haber dolor a la extensión pasiva, en cambio, como sí lo ocurre en el síndrome compartimental, y estos son los elementos de descarte definitivamente. En una oclusión arterial nunca encontraremos pulso, pero en un síndrome compartimental sí vamos a encontrar el pulso, y esto no quiere decir que si lo encontramos, tenemos que descartar la enfermedad. En el síndrome compartimental, el tratamiento básicamente es la fasciotomía y esta debe hacerse en lo posible antes de las 8 horas. ¿Y qué va a pasar en un síndrome compartimental? ¿Qué pasa con el músculo? Isquemia, o sea, falta de sangre, y esto conlleva a la necrosis, ¿correcto? La necrosis lleva a la fibrosis y luego de la fibrosis viene la retracción muscular. Por lo tanto, la acción muscular queda perdida y vamos a tener actitudes clásicas de sufrimiento muscular donde el paciente no va a poder realizar los movimientos activos ni siquiera los pasivos. En nuestro medio a veces pensamos en que podemos descomprimir hasta las 72 horas de haberse instalado este síndrome únicamente porque no tenemos la forma de medir la presión. Entonces, ante la sospecha es mejor hacer el tratamiento quirúrgico. Las secuelas en un síndrome compartimental que no ha sido tratado a tiempo, en realidad son muy graves y son causales de amputación. Miren ustedes acá, la pierna derecha está aumentada de volumen, está brillosa, y si nosotros palpamos esa pierna derecha, la vamos a encontrar muy dura, muy tensa. Y el dolor definitivamente en el paciente va a ir increciendo, y esto ya nos haría sospechar. Y ojo, no solamente hay síndrome compartimentales por fractura. Yo vuelvo a insistir, hay que hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, como para ir pensando en que mi paciente en realidad tiene el síndrome comportamental. Y miren ustedes cómo la piel acá tenemos por ejemplo el codo, parte anterior del codo, la piel está sufriendo definitivamente un fenómeno isquémico, y miren ustedes cómo la piel también tiene derecho a reaccionar y comienza a ponerse quimótico, a ponerse a ver vesículas o ampollas, que te está diciendo hay un sufrimiento franco traumático en las partes blandas. Cuando uno decide realizar, luego de un buen diagnóstico, la fasciotomía, que es el elemento más importante en el tratamiento en el antebrazo, es esta. Esta es la incisión que nosotros siempre hacemos en miembro superior y el sitio de elección es el antebrazo. Miren ustedes, las incisiones son en forma de curvas. No podemos hacer incisiones longitudinales porque de lo contrario el cierre, la sutura de una herida longitudinal en el antebrazo sería muy fatal porque ahí sí, definitivamente haríamos complicaciones muy serias en la cicatrización, retracciones musculares. Por lo tanto, siempre deben de ser así semicirculares.
En cambio, en la pierna sí. En la pierna las incisiones siempre serán longitudinales y este es un punto importante que deben tener en cuenta si en algún momento les toca a ustedes definir este diagnóstico. Y miren, empezamos a seguir disecando de acuerdo a la disección por planos y luego de una manera muy meticulosa tenemos que ir evaluando cómo están en los compartimentos y evaluar cómo están los músculos con la intención de liberar, con la intención de que al músculo le llegue sangre, con la intención de que el músculo no llegue a ser isquémico y por supuesto se necrose o muera y más aún se infecte. Vemos esta incisión a nivel de la muñeca, entonces ya nos sirve también de paso como para liberar el nervio mediano, que es lo mismo que se haría en un síndrome del túnel del carpo. Esto es lo que se hace en el túnel del carpo, en el cual el ligamento anular es cortado y entonces el nervio mediano queda libre, ya no hay nadie quien le moleste y pueda trabajar de por vida. Entonces, en una fasciotomía del miembro superior, siempre llegamos a hacer la liberación del nervio mediano, porque este también fácilmente llega a sufrir por la sensación de compresión que vamos a encontrar en esta zona. Y miren ustedes, esta es una incidencia de pierna en la cual la incisión, como vuelvo a decir, es longitudinal. Miren ustedes ese músculo que se ve, es un músculo bastante oscuro, es un músculo que si uno le hace un pinchazo, no sangra. Es un músculo que si uno le hace un pinchazo no se contrae, ¿correcto? Entonces, miren su color es oscuro, el cual negruzco, y el color normal del músculo es brillante, anacarado, ¿correcto? Y si uno toca este músculo, la consistencia es muy blanda, como que si se deshace en nuestros dedos. Entonces, esto definitivamente nos hace pensar que ese músculo tiene que salir. Músculo que ustedes sospechen que no les sirve o que tiene problemas isquémicos, por favor, retirarlo, sacarlo sin miedo. Es mejor sacar a un músculo, aunque consideren que a una parte sana está buena, sáquenlo porque es mejor sacar que dejar músculo a la larga que me va a traer problemas, que se puede infectar y me puede dar una gangrena. Hay que ser muy generoso definitivamente con el intento de eliminar un tejido muscular en el cual ustedes tienen la sospecha de que este no tiene vitalidad. Y miren ustedes un paciente que nunca recibió tratamiento. Miren acá cómo queda ese miembro derecho. ¿Lo ven? Entonces, definitivamente, pues, esta es una secuela, el famoso síndrome isquémico de Volman, en el cual hay lesiones musculares, en el cual hay lesiones neurológicas, y el paciente definitivamente tiene este miembro como que no lo tuviera porque en realidad no le sirve. Habría que hacer transposiciones tendinosas que son muy trágicas desde el punto de vista quirúrgico y a veces el resultado no es bueno. Muchas veces tenemos que llegar a la amputación para que así el paciente esté al menos mucho más cómodo y no tener un miembro fantasma que no le sirve. Los músculos definitivamente pueden sufrir acortamientos cuando han sufrido una lesión. Y esto, la lesión anatómica definitivamente vendría a ser el acortamiento muscular en cuadros de degeneración fibrosa que está muy cerca a un foco inflamatorio, traumático o séptico. Vamos a encontrar destrucciones musculares y sustitución muchas veces por tejido fibroso cicatrizar, tan igual como se encuentra en la parálisis cefálica infantil o cuando tenemos necrosis isquémica por un tiempo prolongado de torniquete. Muchas veces queremos ser generosos en aplicar un torniquete para evitar un sangrado, pero un torniquete más de 1 hora y media, estamos siendo nosotros mismos los causales para que ese miembro ya quede amputado a ese nivel. Si vamos a tener que usar un torniquete por mucho tiempo, cada hora o cada hora y media, descomprimir para luego de unos 15 minutos nuevamente aplicar el torniquete. Nunca se les ocurra aplicar un torniquete a un paciente y transferirlo 4 o 6 horas a un centro de mayor resolución, porque nosotros ahí sí seríamos los causantes de la lesión final isquémica del paciente. ¿Se entendió esta última parte cuando les he explicado, jóvenes? Sí, ¿Ok?
Existen retracciones musculares como los ejemplos que ustedes están viendo acá. Mírenme, ¿ve? Esto significa una retracción muscular porque los músculos han sido lesionados de tal forma, a nivel también que su tejido neurológico, y definitivamente una disfunción, disminución funcional es bastante frecuente y adoptará entonces posiciones viciosas como la que vemos en este lado o aquel o en este otro. Los tratamientos entonces frente a estas circunstancias no nos queda más que hacer tenotomías, tan igual como en la parálisis cefálica infantil o aplicación de la toxina botulínica, cuya acción es muy importante porque deprime, inhibe un poco la acción de la acetilcolina y por lo tanto va a relajar la musculatura. Entonces esto nos puede ayudar. Sí, definitivamente esto no nos ayuda, no nos queda más que tener que hacer una liberación de fibrosis perimusculares o a través de la artromiolisis, que se puede hacer con mucha frecuencia y también nos va a dar resultado. Podemos también tener heridas tendinosas, que suelen ser heridas con lesiones completas o incompletas, heridas incisas o contusas, heridas simples o complejas, heridas limpias o sucias. Todas estas variedades podemos encontrar nosotros en los tendones por X circunstancias, ¿correcto? Entonces habrán heridas también como en los músculos, heridas que sin lesión externa o heridas con lesión externa de las partes blandas. La clínica en una lesión tendinosa es fácilmente detectable por las actitudes viciosas del segmento que ha sido afectado. Miren ustedes, pérdida de la movilidad activa. El paciente activamente no va a poder realizar la movilidad, pero nosotros pasivamente sí podemos realizar la movilidad, lo que nos está diciendo entonces que esta sí sería una lesión tendinosa y muchas veces se va a modificar en relieve muscular. Algunos ejemplos acá para que les quede claro. Por ejemplo, miren acá. Este es el famoso dedo en martillo. ¿Quién no ha hecho deporte? ¿Quién no ha jugado voleibol, fulbito, básquetbol? O muchas veces han sido arqueros y la pelota le cayó en la punta del dedo, ¿verdad? Que duele rico. Y definitivamente el paciente viene a la consulta, doctor, me dice, estoy preocupado porque ya llevo 2, 3 días y no puedo extender mi dedo. Obviamente, ¿qué va a extender si el tendón extensor está roto? Activamente él no podrá hacer el movimiento, pero nosotros pasivamente sí podríamos extender el dedo. ¿Se entiende, jóvenes? Y esto a nosotros nos da a entender que estamos frente a una lesión del aparato extensor donde solamente está funcionando el aparato flexor, por eso que el dedo se va hacia la región palmar, ¿correcto? Esto es muy frecuente encontrarlo. Y esto es tan frecuente encontrarlo que definitivamente, inclusive pasados 2 o 3 meses de haberse producido, podemos darle la chance de la recuperación. Ya veremos cómo. O fíjense ustedes, cuando un tendón se ha lesionado, como el famoso signo de Popeye, el marino soy, ¿no? Miren ustedes cómo le ha quedado el bíceps. El bíceps, como ustedes pueden apreciar acá, se inserta tanto en la glenoides como en la coracoides a través de sus tendones, la porción corta como la porción larga. Pero muchas veces este tendón se rompe por una fuerza, una acción mecánica mal hecha, entonces se rompe, por lo tanto todo el músculo se contrae y le queda acá siempre como una bola. Imposible que esto ya pueda recuperar su forma normal, salvo que hagamos un tratamiento quirúrgico en gente joven. Pero en gente adulta, este le quedará su bolita de Popeye ahí para siempre como recuerdo. ¿Correcto? El tratamiento entonces en las heridas tendinosas, ¿no? Que han sido producidas por objeto punzocortante, igual, limpieza quirúrgica, tenemos que explorar la herida para ir descartando qué más podemos encontrar, o tal vez hacer una buena limpieza, y luego de esto realizar una sutura término-terminal. Los tendones son muy buenos, al igual que los nervios. Nos da chance que si no sabemos qué hacer en ese momento, nos da chance a que vayamos a leer nuestro libro y digamos cómo es que se sutura el tendón o cómo es que se sutura el nervio y entonces lo podemos hacer en forma electiva días después. A diferencia de las arterias, que estas sí no te van a dar chance de esperar horas o días, porque una lesión arterial
de una arteria importante que no ha sido repuesta pronta, sí me va a producir problemas muy serios de isquemia y que va a llegar hasta una amputación. Las roturas tendinosas fácilmente son detectables. En la mañana también hemos visto con nosotros unos chicos, con nuestros chicos allá en la consulta externa. En este caso tenemos el tendón de Aquiles. Miren, si yo paso mi dedo por acá, este tendón de Aquiles se va a ver uniforme, no va a haber ninguna depresión, no va a haber ninguna retracción. Pero si el paciente viene a la consulta, doctor, me dice, he sentido como que alguien me hubiera pateado, como que me ha tirado un palazo, me ha caído una piedra, etcétera, y he sentido un clac y ya no puedo caminar, y yo le paso mi dedo acá, miren cómo acá hay un declive. Este declive ya me está diciendo a mí ruptura tendinosa. Por lo tanto, es muy fácil darnos cuenta, tanto en estas zonas como en cualquier otras. Y entonces las rupturas tendinosas pueden ser traumáticas o pueden ser espontáneas. Por supuesto que sí. El tratamiento de una ruptura tendinosa podría terminar en un tratamiento conservador, que no es lo frecuente, pero tal vez sería reservado para los pacientes que tienen problemas metabólicos, inmunodeprimidos o un paciente sedentario, pero también tenemos acciones quirúrgicas para recuperar a nuestro paciente. Por ejemplo, el tratamiento conservador en este paciente que tenemos, voy a poner el ejemplo del dedo de martillo, en donde, el tendón extensor que se inserta en la base de la falange distal se ha roto. Lo más frecuente es que se rompa el tendón y lo menos frecuente es que haya avulsión. ¿Qué significa avulsión? Que el tendón, al insertarse en el hueso, arranca su inserción con hueso. Eso se llama abulsión. Y entonces, en ese tipo de lesiones que hay componente fracturario, ahí sí el tratamiento conservador no va. Si la ruptura es básicamente puro tendón, ahí sí podríamos aplicar esta férula de Stack, que está aquí. Esta es la férula de Stack. ¿En qué consiste? Es como un dedal que usan los costureros, los que trabajan con ropa, cosiendo ropa, etcétera. Se ponen, ¿y qué es lo que hace? Mantiene el dedo en extensión. Y esto muchas veces es más que suficiente para tratar las rupturas del dedo en martillo. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Por cuánto tiempo esta férula? Esta férula lo debe mantener el paciente sí o sí sin sacárselo para comprobar que va yendo bien, 4 a 6 semanas. Decirle al paciente que ni se lo retire ni pensar lo que se va a retirar, porque si se lo saca y el dedo nuevamente cae, empezamos nuevamente las 6 semanas más. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, O doctor. Sí, doctor. muchas veces los tendones vamos a tener que repararlos en forma quirúrgica para término terminal, ¿verdad? Con la única intención de que pronto se recupere el paciente, pronto se reactive y vuelva a realizar sus actividades cotidianas, que es muy importante para todo paciente. Acá por ejemplo, tenemos el tendón de Aquiles, que estamos haciendo una sutura término terminal para recuperar al paciente. O en este caso tenemos el tendón del supraespinoso que se ha desprendido y a través de estos elementos de osteosíntesis, nuevamente los adherimos a su sitio de inserción para que el paciente pronto comience a hacer sus actividades y se recupere bastante rápido. Los tendones también pueden luxarse, como ustedes pueden ver acá. Miren este tendón del peroneo. ¿Ven? ¿Lo ven acá? Este tendón debió haber estado atrás, sin embargo, por acciones traumáticas, se luxó y se fue hacia adelante y esto le va a producir al paciente dolor, incapacidad y obviamente el paciente se va a sentir muy incómodo porque la belleza de su tobillo se va a ver alterada y nadie quiere verse alterado cuando su belleza ya está de por medio en nuestros pacientes, ¿verdad? Podemos también tener patologías en los tendones, en las vainas tendinosas y en las bolsas serosas. Y aquí entramos a hablar sobre el término de las tendinitis. Muchas de las tendinitis son de tipo insercionales. Si las inserciones son muy amplias en el tejido óseo, son muy lábiles a sufrir de infecciones, inflamaciones. Entesitis, en otra palabra, se entiende por entesitis a la unión del tendón cuando se va a insertar en el hueso. Y entonces uno con un examen palpatorio muy simple
podríamos detectar que el tendón al unirse al hueso es quien te está produciendo dolor. Y estos muchas veces pueden ser realizados por microtraumas repetitivos. ¿Qué va a ocurrir entonces? Inflamación, degeneración de las fibras tendinosas, el tendón se vuelve rígido y muchas veces resistente, y esto hace definitivamente que ese tendón quede muy sensible y te produzca definitivamente dolor. Podemos tener también dentro de la clínica de las tendinitis insercionales, el dolor es generalmente de inicio brusco y cada vez se va haciendo más intenso. Ojo en el sitio del tendón. Existe fricción muchas veces entre las fibras tendinosas y porque pueden haber osteofitos. El osteofito se comporta como un cuerpo extraño y al roce con el tendón obviamente lo va a inflamar y te va a producir dolor. A mayor número de osteofitos, obviamente la respuesta es fácil decir que vamos a encontrar mayor dolor, ¿correcto? Sin embargo, también podemos encontrar los sitios muy frecuentes de dolor en el codo, que es el sitio de predilección, de elección para que los pacientes vengan a nuestro consultorio y nosotros nos vemos felices cuando tienen estos problemas de epicondilitis. La epicondilitis lateral o externa en el codo, también llamada codo tenista, o la epicondilitis o epitrocleitis en la parte interna del codo, también llamado codo de golfistas. Pero básicamente son en aquellas personas que están aprendiendo a realizar dicho deporte y no tienen la técnica ni la destreza o astucia necesaria para realizar dicho deporte y entonces juegan, pero juegan sin tener el elemento básico de cómo jugar, por lo tanto los tendones se van a ver alterados y van a sufrir. ¿Qué culpa tienen ellos si el que va a jugar no sabe jugar y expone a su músculo, a su tendón, a realizar movimientos, maniobras muy toscas y obviamente el músculo se resiente y se va a inflamar? ¿Se entiende, verdad? Y la radiografía no nos va a ser tan útiles, pero la ecografía sí, o la resonancia magnética sí nos van a ayudar para determinar si tenemos un tendón que está lesionado. El tratamiento entonces de la tendinitis muchas veces es importante preguntar al paciente qué tipo de actividad hace y por supuesto decirle que disminuya esa actividad y haga algo de reposo. Los antiinflamatorios son muy importantes, la terapia física, y hay múltiples elementos en la terapia física, que es una especialidad también muy amplia. Hay muchas cosas, hay muchas formas de cómo ayudar a nuestro paciente a que le disminuya el fenómeno inflamatorio. Es importante muchas veces evitar la causa. Si él dice que cada vez que hago deporte exagerado me duele, obviamente le debo dar al paciente que disminuya su actividad. Podríamos infiltrar con corticoides que va a dar un resultado excelente en nuestro paciente, pero hay que saber infiltrar. No es cuestión de infiltrar por cualquier sitio. Nunca se infiltra el tendón, se infiltra el peritendón, porque si yo infiltro el tendón, corro el riesgo de lesionarlo o que éste se rompa. Hoy también, ¿por qué no poder usar el plasma rico en plaquetas que está muy de moda ahora? En nuestro Perú no es tanto, pero en otros países sí. Es muy frecuente usar este plasma rico en plaquetas. Y definitivamente, si ya hemos hecho muchas formas de cómo evitar que le siga doliendo a mi paciente y este no mejora y se siente muy mal, se siente muy incómodo, doctor, ya me cansé, ya me han infiltrado 3, 4 veces, no mejoro. ¿Qué puedo hacer? Obviamente no me queda más que llegar al tratamiento quirúrgico con la intención de liberar los elementos que están rodeando ese tendón y que te están produciendo la infección o inflamación pertinente. Acá tenemos un tendón de Aquiles muy doloroso, entonces hay una especie de fibrosis y retracción. Entonces liberamos esos elementos que están produciendo la tensión en el tendón, te está produciendo que cuando este trabajo le duela, y entonces nuestro paciente va a mejorar. También tenemos las paratendonitis o las peritendinitis crepitantes. Estas básicamente están en relación con microtraumatismos de repetición o con enfermedades reumáticas. Los pacientes con enfermedades reumáticas da mucha pena definitivamente porque les duele muchas estructuras
blandas de su cuerpo y obviamente uno tiene que hacer todo lo posible por ayudarlos para que al menos tengan una mejor calidad de vida y no estén sufriendo demasiado. Pueden verse afectados con mucha más frecuencia los tendones extensores, tanto de los dedos de los pies y de las manos. Y muchas veces el tendón tibial anterior y por qué no decir el Aquiles son sitios también muy frecuentes de dolores. En la peritendinitis, ¿qué va a ocurrir? Hay un engrosamiento del peritendón con adherencias de fibrina entre el tendón y el paratendón. ¿Correcto? Sin embargo, tendinosis, otra palabra, otro sinónimo de la tendinosis vendría a ser envejecimiento del tendón. En los pacientes adultos mayores, muchas veces nos vienen las respuestas de ecografía o de resonancia magnética donde nos pone tendinosis del tendón X. Te está diciendo que ese tendón ya fue, o sea, ya se hizo viejo, ya se empieza a deteriorar y entonces no está capacitado para realizar la función cotidiana que siempre hizo. Entonces, en una tendinosis vamos a encontrar degeneraciones básicas del tendón con infiltraciones correspondientes. La clínica, en estos tipos de lesiones, el dolor es lo más frecuente. Nadie va a una consulta si no tiene dolor, ¿verdad? Salvo que tenga un bulto por ahí, que es diferente, pero el dolor es lo que lleva al paciente a que sea evaluado por un especialista. Y este dolor va a ser durante los movimientos activos o a la palpación del tendón y se producen crujidos palpables e incluso audibles. Muchos de ustedes ya tienen la sensación de cómo es un crujido. En todo el día hemos visto nosotros crujidos a nivel de la rodilla, pero esos mismos crujidos lo vamos a sentir cuando uno hace trabajar a un tendón y este tiene un crujido. Lo que te está diciendo que hay algo allí que no le está permitiendo que ese tendón trabaje como debe ser y por lo tanto va a tener molestias. El tratamiento también en este tipo de pacientes muchas veces es conservador, podemos dar una férula inmovilizadora, AINES, terapia física y por qué también no decir infiltración con corticoides o plasma rico en plaquetas. Y lo quirúrgico muchas veces es también hacer exéresis del peritendón, escarificaciones, como lo que ocurre en el tendón de Aquiles, y por supuesto el paciente va a mejorar 100% y se va a sentir muy, muy aliviado. Miren ustedes la tenosinovitis, por ejemplo, la vaina tendinosa, que está, aquí estamos viendo una zona muy frecuente a nivel del estiloides radial. Miren ustedes, ante una noxa que responde con reacción inflamatoria de tipo vascular y con desarrollo de exudado, que se concentra en la cavidad sinovial. Entonces, el tendón puede sufrir cambios secundarios por alteración de sus condiciones nutricias. ¿Ok? Y miren ustedes, la etiología de las tenosinovitis pueden ser infecciosas, pueden ser traumáticas o pueden ser inclusive reumáticas. En la clínica hay dos elementos importantes que tenemos que distinguir, la fase cero fibrinosa o la fase flemonosa. En la fase cero fibrinosa vamos a encontrar un dolor que va aumentando cada vez más y el aumento de volumen por la vaina sinovial es evidente. A eso se le llama cero fibrinosa. En cambio, en la fase flemonosa, lo más característico es los dolores y que se van a presentar mucho, con mucha frecuencia, pero se van a ver bloqueados los movimientos, básicamente porque los tendones no van a responder. En la cerofibrinosa sí va a trabajar el tendón, pero en la fase flemonosa el tendón no va a trabajar, se va a sentir bloqueado por los movimientos, a los movimientos, y entonces pues los dedos de una u otra forma van a quedar semiflexos. El tratamiento conservador también. En un principio, reposo para que evitar que estos sigan trabajando y por lo tanto el estímulo doloroso vaya disminuyendo. Crioterapia, AINES, terapia física y antibióticos. Quirúrgicos,
cuando la vaina está a tensión y hay que drenarla definitivamente. En las formas crónicas, el único tratamiento útil es la sinovectomía quirúrgica de la vaina tendinosa. Y para esto definitivamente vamos a presentar el caso de la enfermedad de Kervain o el dedo en resorte. Todo lo que hemos hablado lo vamos a resumir en estas dos patologías que son muy frecuentes, y en la mañana en consulta externa lo hemos visto, de la enfermedad de Kervain en la muñeca y el dedo de resorte en la mano, ¿correcto? Entonces, la enfermedad estenosante de Kervain, ¿en qué consiste? Estenosis de la vaina tendinosa e hipertrofia de la sinovia. ¿De qué tendones? Extensor corto y abductor largo del pulgar. Nunca se olviden, por favor, estos dos tendones, que son elementos parte de la tabaquera anatómica. Y que estos están debido a su paso bajo el túnel fibroso a nivel del estiloide radial. Es en esta zona. Ven ustedes acá, ¿no? Hay hinchazón, inflamación alrededor del tendón y la vaina tendinosa pues definitivamente se nota inflamada. Trabajos que causan microtraumatismos repetidos en la zona como las lavanderas, las puérperas, en el último mes del embarazo o las que ya dieron a luz, las que se dedican al manejo manual muy frecuente, tanto en limpieza como en planchado, son características de que esta zona se lesione. Y obviamente es muy frecuente en un solo lado como puede ser en los dos lados. Entonces, la enfermedad de Kervain es muy frecuente. Y entonces, cuando uno sospecha de la enfermedad de Kervain, vemos el famoso test de Finkelstein. ¿En qué consiste el test de Finkelstein? Miren ustedes, en el lado izquierdo, el dedo pulgar va hacia la cara palmar y los 4 dedos restantes cubren el dedo pulgar. ¿Lo ven? Y esto se le pide al paciente que haga una desviación cubital o aducción de la muñeca y le va a causar un dolor bastante presencial e incómodo al paciente. Dolor en esta zona del estiloide del radio, desde Finkelstein positivo, diagnóstico hecho. No necesitamos otro examen auxiliar, no necesitamos hacer gastar al paciente con otras evaluaciones extras para llegar al diagnóstico, ¿correcto? El tratamiento entonces de una patología de Kervain, al principio podemos hacerlo en reposo funcional, ¿no? O le colocamos una férula de yeso. Hay férulas especiales de Kervain. Las férulas especiales de Kervain inmovilizan la muñeca, pero también inmoviliza el dedo pulgar, que es el responsable de los movimientos a nivel del estiloide radial. Pero cuando esto ya es crónico, definitivamente no nos queda más que llegar y ese ligamento anular hipertrofiado que está produciendo dolor, no nos queda más que cortarlo y se acabó el problema. El dedo en resorte, que es otra patología también muy frecuente y la hemos visto también en la consulta, ¿en qué consiste? Miren, el tendón que controla el dedo no puede deslizarse con facilidad a través de la vaina que lo rodea. Esto puede ocurrir si parte de la vaina del tendón se hincha o si se forma un bulto pequeño en el tendón. En otras palabras, miren ustedes en el lado izquierdo, el paciente dobla el cuarto dedo, los sitios más frecuentes son primero y cuarto dedo, por si acaso. En este caso vemos el cuarto dedo que hacemos la flexión. El paciente siente un clic y ese clic va asociado a dolor. Cuando le pedimos que estire el dedo, no va a querer porque sabe que le va a producir más dolor, ¿correcto? Pero entonces uno en forma pasiva le extiende el dedo, obviamente que le va a doler. Pero ustedes tienen que poner el dedo, como lo hicimos en la mañana con algunos de los alumnos, ponen el dedo a nivel de la cabeza del metacarpiano, que lo estoy señalando acá. Aquí, en esta zona de la polea, es donde uno va a sentir clic, clic, el crujido cuando el paciente flexiona y viene el crujido o extiende y también presenta el crujido.
Y ese crujido va a estar dado acá. Miren ustedes cómo hay un aumento de volumen del tendón que lo estoy señalando. Y ustedes lo ven también, por favor. Dígame si. ¿Lo ven acá? Sí, doctor. Correcto. Entonces, aquí en este momento, este nudito que venga acá, al momento de extender el dedo, tiene que pasar por esta polea, pero como es este nudito es más ancho que la polea, al pasar por este túnel, le va a doler, ¿correcto? Entonces, al extender, este nudito va a quedar en la parte distal. Pero cuando contrae, este nudito va a pasar a la parte proximal. Es un vaivén, un ida y vuelta con los movimientos flexoextensores. ¿Qué es lo que se hace nosotros cuando nuestro paciente que ya pasó por muchas formas de tratamiento conservador, reposo, infiltraciones? ¿Qué es lo que se hace? Esta polea la cortamos en dos, por lo tanto, este bultito va y viene como en su casa y no hay nada quien lo detiene. ¿Se entendió? Y aquí está, lo mismo, ¿eh? El tratamiento, fases iniciales, calor local, antiinflamatorios, infiltraciones, terapia física, que muchas veces no da resultado, y acaba ya en la fase quirúrgica en la cual aperturamos la polea. Se corta la polea, entonces el tendón va y viene, como cuando ustedes escapan de la casa sin que se den cuenta, van y vienen fácilmente. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Sí, doctor. Tenemos también los llamados quistes sinoviales o gangliones. Es el tumor benigno más frecuente que pueden ocurrir donde hay un grupo así que de huesos pequeños, como lo que ocurre en la muñeca, en la región del carpo, como que también lo que ocurre en el pie, en la región del tarso. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Formaciones quísticas con un contenido líquido viscoso. Y esto se presenta ¿en dónde? En la cara externa de las sinoviales articulares o tendinosos, a nivel de la muñeca, y se localizan en la cara dorsal entre el tendón del segundo radial y el extensor del segundo dedo, o en la cara palmar en el borde radial. Miren ustedes esta pelotita, como si fuera una pelotita, no, fuera un globo, se llena de líquido sinovial y es el llamado quiste, ¿no? O ganglión. Esto crece, nunca va a crecer como una pelota de ping-pong. A lo mucho sería hasta un tercio de la pelota de ping-pong. Pero el paciente viene a la consulta porque le molesta, porque le incomoda, tiene el bultito y se asocia a dolor. Muchas veces lo toleran el bultito, pero lo que no van a tolerar es el dolor. Por eso es que acuden básicamente a la consulta y nosotros en la primera consulta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomarle una ecografía al paciente y para que el ecografista nos diga que adentro hay líquido articular, porque muchas veces puede ser un tumor de otras características, de otro tipo de tejido o sangre. Y entonces, si vamos a querer punzar estos elementos, podemos traer complicaciones mayores. Entonces, un ganglión, una vez que ya está bien definido y ya lo hemos hecho en la práctica en la consulta externa, aspiramos, aspiramos ese contenido que sale como un líquido articular tipo gelatina incoloro. Y aquí está, esta es otra vista, ¿ves? De los gangliones, tanto en la forma dorsal, como se ve aquí en la muñeca, en esta una, o en esta otra. Cuando le decimos que hagan la flexión, la tumoración va a ser mucho más evidente. Y es aquí donde uno, ¿qué es lo que hace? Hace esto. En este caso está en la cara palmar o en la cara volar. Miren ustedes, con una jeringa número 20 y una aguja número 18, punzamos. Usamos esta tumoración y aspiramos. Ustedes ya lo han visto en la consulta externa cuando hemos hecho esto. ¿Correcto? Y si ya se vuelve a repetir, porque es cierto, a veces nos da una mala pasada y este vuelve a repetir nuevamente, doctor, ya me han pulsado 2 veces y repite, perfecto. Ante esta circunstancia no nos queda más que realizar la actividad quirúrgica, entonces la extracción del ganglión, como lo que estamos viendo acá. Se extrae el ganglión, miren ustedes, ¿ves? Miren ustedes, esto nunca crece más que una pelota de ping-pong, por si acaso. Y también lo podríamos hacer vía artroscópica. Entonces, podemos hacerlo pues vía abierta o por vía artroscópica, que también está muy de moda para las extracciones de los gangliones.
Hasta acá hemos hablado todo lo que son tendones, todo lo que son vainas, todo lo que son tendinitis, lesiones tendinosas, lesiones musculares, y ahora entramos a las infecciones. ¿Quiere que siga o esperamos 5 minutitos de reposo? ¿Qué dicen? Depende de ustedes, ¿ah? De corrido, pero Sí, doctor, que De sea de corrido. corrido. Sí. Correcto, seguimos. Muy bien. Infecciones osteoarticulares. Hablamos entonces de la osteomielitis hematógena. Cuando hay bacterias que llegan al cuerpo humano, estas producen vasodilatación. La vasodilatación, ¿qué va a producir? Salida de leucocitos del torrente circulatorio. ¿Qué va a continuar? Tejidos infiltrados por exudado, leucocitos y líquido. ¿Qué va a continuar? Aumento de presión en áreas centrales por multiplicación bacteriana. ¿Qué va a producir esto? Necrosis tisular y abscesos. Todo esto es la fisiopatología desde que un germen entra a una zona específica ósea y te va a producir la infección. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? Los clásicos signos de inflamatorios. Rubor, calor, tumor y dolor. Entonces, esto es clásico en las infecciones del tejido óseo. Y cuando hablamos de osteomielitis hematógena, ¿qué estamos diciendo? Que son producidas por bacterias piógenas, donde el estafilococo aureus coagulasa positivo representan aproximadamente el 80% del total de todas las infecciones. Y es muy frecuente la osteomielitis hematógena en el hueso del niño. ¿Pero en qué parte? Nunca se olviden, pueden preguntarle, es en la metáfisis, del hueso, ¿correcto? Que es la zona muy vascularizada y donde hay básicamente gran cantidad de arteriolas y vénulas pequeñitas, y ahí donde se va a obstruir los gérmenes cuando circulan por el torrente circulatorio, y acá es donde inicia el proceso de la infección. Miren ustedes esta imagen donde aquí estoy señalando la metáfisis. Tanto en la metáfisis en el fémur distal, si queremos ser así, o la metáfisis de la tibia proximal, ¿correcto? Entonces va a haber una fase temprana o inicial llamada fase inflamatoria que aproximadamente te dura un promedio de 48 horas. Es en la metáfisis donde llega toda esa fisiopatología que les acabo de mencionar y llega a producirse acá adentro del absceso, que si no se trata a tiempo definitivamente, la infección será cada vez mayor y el acceso ya no queda localizado acá, sino que se va a expandir a otras partes de la estructura ósea. Y aquí luego viene la fase intermedia. Si no se llegó a un buen tratamiento o no se dio el antibiótico específico para tratar la infección, los abscesos que están dentro de la metáfisis van a lesionar la cortical, tanto en este lado como aquí en este otro, lesionan, perforan y la pus va a salir por debajo del periósteo. Entonces, la fase intermedia típica, en la fase intermedia lo característico, acá sí ya se ve en la radiografía el levantamiento del periósteo. En la fase inicial, nunca una radiografía nos va a ser útil para llegar a un diagnóstico, pero en la fase intermedia sí, porque vamos a encontrar una elevación del periósteo, ¿ok? Y entonces, dentro del absceso óseo que está en la metáfisis, al invadir la capa subperióstica, vamos a encontrar absceso subperióstico. ¿Se entendió? O también bajo esta otra forma, miren ustedes, viene el absceso o los gérmenes me rompen la cortical y esos pequeños huesecitos que se van acá al romperse la cortical son los que en algún momento después vamos a ver en etapa crónica los llamados secuestros. Y aquí está. Se produce
el absceso subperióstico y la enfermedad continúa porque no se está haciendo el tratamiento específico correspondiente de acuerdo al germen que debe atacar al antibiótico. Y acá entonces ya llegamos a lo que se dice la fase crónica. En la fase crónica, ¿qué vamos a encontrar? Dijimos que las bacterias lesionan la cortical, rompen la cortical, por eso es que llega a la fase superióstica. Entonces, estos fragmentos de la cortical se necrosan por falta de sangre, en este caso, y más la infección, le complica bien su vitalidad y lo convierten en secuestros. Pero el cuerpo humano comienza a proteger lo que se está destruyendo. ¿Y cómo es que protege? Encubriendo a todos esos elementos nocivos del cuerpo humano en lo llamado en involucro. Secuestro óseo, muerte del tejido óseo, involucro, el cuerpo humano trata de captar, englobar lo que nos sirve con la intención de que no siga produciendo daño. Y más aún, en la fase crónica también, aparte del secuestro óseo, aparte del involucro, vamos a encontrar fístulas osteocutáneas. El cuerpo humano es muy sabio. El cuerpo humano, todo lo que no le sirve aparentemente, lo trata de expulsar, lo trata de eliminar. ¿Y cómo lo elimina? A través de fístulas osteocutáneos. Muchas madres de familia vienen con sus hijos a la consulta y traen en un pedazo de gasa o algodón o trapo pequeñas porciones, partículas de hueso, como si fueran espinas de pescado, que le ha salido por la fístula, y eso a ti te está diciendo que lo que están saliendo son pequeños secuestros, los que son más fáciles, lábiles para salir, pero habrán secuestros muy gruesos que definitivamente no podrán salir por fístula. Ahí sí lo tendríamos que sacar lo tendríamos que sacar por esto, vía quirúrgica, ¿correcto? Entonces, en la osteomielitis hematógena, en una fase inicial, ¿qué vamos a encontrar? Dolor agudo, tumefacción, rubor, calor, lo clásico de un fenómeno inflamatorio, fiebre muy alta, escalofríos, mal estado general. Aquí es lo más importante que ante la sospecha de infección, por favor, los exámenes de laboratorio, la analítica es muy importante. Hemograma, velocidad de sedimentación, proteína C reactivo y cultivo. Una vez que ya hemos hecho esta primera prueba de tratar de tener una analítica, ya podríamos instalar empíricamente algún antibiótico, ¿correcto? Y luego esperaríamos el resultado del laboratorio. Si coincide que el antibiótico me va a actuar sobre el germen que está produciendo la enfermedad, caramba, problema solucionado. Pero si no, tendríamos que cambiar el antibiótico por el más adecuado de acuerdo al examen de laboratorio. En la fase inicial, básicamente vamos a encontrar fenómenos inflamatorios, agudo, tumefacción, rubor y calor. Esta imagen, quiero que la vean bien, pero no se confundan. En la fase inicial, sí, el fenómeno inflamatorio típico, pero en la fase intermedia ya vamos a encontrar algo de rarefacción ósea porque se ha levantado el periósteo y crónicamente ya vamos a encontrar secuestros óseos, involucros o fístulas. ¿Correcto? Entonces, la radiografía me va a ser útil recién, con la etapa intermedia, no en la fase inicial. Me pueden preguntar, no se confundan. El tratamiento, entonces, en la fase temprana, ¿en qué consiste? Antibiótico terapia. La cloxacilina, que es la droga de elección cuando estamos sospechando de el estafilococo aureus. Si no mejora en 24 o 36 horas, obviamente, probablemente cambiar el antibiótico o actuar desde el punto de vista ya quirúrgico para hacer una buena limpieza de la zona metafisiaria y así eliminar la infección. Generalmente nosotros aplicamos antibiótico terapia por un promedio de 3 a 6 semanas vía parenteral. En la osteomielitis, la fase intermedia, si no mejora, pasada las 36 horas, se presenta esta fase. Y entonces, podríamos decir que en esta fase temprana es muy importante de sospecharla. ¿Para qué?
para que, si no ha mejorado, ya pensar en que debo hacer el tratamiento quirúrgico y no estar nuevamente experimentando con otros antibióticos que lo único que vamos a hacer es empeorar el cuadro, ¿correcto? Y en la fase intermedia, el tratamiento básicamente ya es quirúrgico, donde habrá incisiones y disecciones de tejido devitalizado, apertura del periósteo, lavados y perforaciones óseas. Y obviamente dejaríamos una irrigación continua. Dos tubitos especiales, por uno entra líquido y por el otro sale este líquido, que al principio será turbio y en 3, 4 días este líquido ya será blanquecino. Eliminamos ya la irrigación continua. Este es otro, miren, es un ejemplo, una vista, cómo es que hacemos la irrigación definitivamente en nuestros pacientes, cuando ya en lo mejor es que hemos tenido que perforar las corticales para que los drenes entren a la zona de la metáfisis, donde está el caldo de cultivo, el sitio de inicio del proceso infeccioso. En la fase crónica, ya después de la guerra, todos son generales. En la fase crónica, ¿qué vamos a encontrar? Dijimos secuestros, involucros o fístulas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eliminar todos estos elementos, sacar todo el tejido devitalizado, sacar todos los secuestros con la intención de avivar y permitir así una pronta recuperación, por supuesto, ayudados con la antibioticoterapia en la cual se ha hecho un cultivo pertinente y así un antibiograma respectivo para aplicar al germen que está produciendo la enfermedad. ¿Correcto? Entonces, en la fase crónica, miren ustedes, muchas veces no nos queda más que hacer la sauserización y curetaje, abrir una buena ventana en la zona de la metáfisis con la intención de limpiar con una buena cureta, limpiar toda la metáfisis, todo lo que podamos, ser muy agresivos con la intención de liberar la mayor cantidad de elementos extraños, gérmenes que aún pueden haber, para mejorar a nuestro paciente en este tejido óseo que estuvo enfermo. Miren acá una radiografía de un paciente en la cual se está viendo esto. Cuando yo les digo esto, cuando vean huesito bien blanquito, como lo que están viendo acá, es porque este hueso está bien muertito. Entonces, miren cómo es un hueso aparentemente normal y miren cómo es un hueso enfermo. Estos son secuestros. Y estos secuestros definitivamente tienen que salir, porque el cuerpo humano no los va a eliminar por el tamaño, por el grosor que tienen. Entonces, lo único que tenemos que hacer es vía quirúrgica eliminarlo. Acá tenemos otro elementos, ¿ve? Acá ya también, ¿ve? Se ve acá en una forma frontal y este es un niño definitivamente, porque acá se está viendo aún zona de la fisis, ¿no? Entonces, miren ustedes, hemos sacado todos estos elementos de acá, óseos devitalizados, para ayudar a regenerar un tejido con mejor calidad en nuestros pacientes. Y como lo que se está también viendo acá, donde muchas veces tenemos que hacer todo lo posible por eliminar todo lo que consideramos que no sirve, con la única intención básicamente de recuperar a nuestro paciente. Esta es una tibia sana y esta es una tibia aparentemente enferma, ¿no? Donde se ven, miren ustedes, ciertas imágenes radiolúcidas acá, acá por los costados se ven un poco de condensación, lo que te indica que acá hay una osteomielitis crónica y esto definitivamente tenemos que eliminarla. Si es que nos viene así con fístulas, obviamente ya después de un proceso crónico, antiguo, en la cual pues ha habido mucho manoseo quirúrgico por diferentes circunstancias, el cuerpo humano trata de eliminar todo a través de fístulas. Y cuando uno tiene las fístulas, ¿qué es lo que hay que hacer? Una fistulectomía, ¿correcto? Con la intención de eliminar todo ese tejido devitalizado y así nuestro paciente puede mejorar. Cuando no se ha podido mejorar por X circunstancias o porque el paciente no tuvo el tratamiento correspondiente, obviamente las lesiones óseas van a producir una degeneración bastante marcada en dichas zonas y por supuesto van a producir una discapacidad bastante aumentada en el tejido óseo y por qué no decirlo en la articulación en nuestros pacientes. Y entonces este paciente va a quedar con una secuela así de por vida.
Hablemos algo sobre artritis séptica. Hemos hablado de osteomielitis, que es la infección del tejido óseo a nivel de la metáfisis. Ahora, hablamos de artritis séptica porque ya aquí ya es la infección en la articulación. Y esto sí es mucho, mucho más grave, porque podríamos resumir que una articulación que ha sido invadida por gérmenes es muy peligrosa. A los gérmenes les encanta deglutir al cartílago. Y una vez que el cartílago ha sido deglutido o lesionado, el cartílago ya no regenera. Por lo tanto, quedará una secuela de por vida a nuestro paciente. Con esta introducción, entonces empezamos a hablar ahora sobre artritis séptica, que obviamente lo más frecuente es que sea hematógena. ¿En quiénes? En niños, y esto es considerado una verdadera emergencia. El cartílago no es regenerado, por lo tanto su destrucción será progresiva. Puede ser un causal la osteomielitis por contigüidad, ¿no? Por las articulaciones con las metáfisis intraarticulares. Acá, en esta frase, la cápsula articular, tanto en la cadera, tanto en el hombro como en el tobillo, que son los sitios frecuentes de artritis, es porque la cápsula articular llega hasta cubrir la metáfisis. Entonces, si yo tengo una infección en la metáfisis, al tener la pus que rompe, lesiona la cortical, esta pus va a llegar fácilmente a la articulación y, por supuesto, va a producir la artritis séptica. ¿Se entendió, verdad? Miren, acá tenemos, fíjense, a nivel de la metáfisis fue la infección y miren acá la cápsula, ¿ve? La cápsula llega hasta inclusive por debajo de la metáfisis, y aquí está la infección, los gérmenes perforan la cortical y la pus va a llegar a la articulación, produciendo entonces la artritis. En la artritis también vamos a encontrar, ¿qué cosa? Dolor en la cadera, a nivel de la ingle, se va a irradiar al muslo o se va a irradiar a la rodilla. Un dato importante para diferenciar una osteomielitis de una artritis es que en la osteomielitis no va a haber un incremento del dolor en la articulación cuando nosotros la sometemos a una flexoextensión. Sin embargo, en una artritis sí vamos a despertar mucho más dolor en la zona de la articulación. Entonces, esto es muy característico para diferenciar uno de lo otro. Entonces, vamos a tener una marcada limitación funcional en la articulación. El paciente va a adoptar una posición antálgica y obviamente la enfermedad es mucho más seria, fiebre, escalofríos y signos de toxemia en nuestro paciente. Es una verdadera emergencia. Los exámenes auxiliares en una artritis séptica, sí, por supuesto, nos pueden ayudar bastante. El hemograma, la velocidad de sedimentación, proteína C reactiva. La proteína C reactiva es lo primero que aumenta, no así la velocidad de sedimentación, que va a aumentar tal vez después de algunos días, luego del PCR. Sin embargo, no se olviden, el cultivo también es muy importante, que nos va a ayudar a determinar germen y decir qué antibiótico es lo mejor para este paciente. ¿Sí? ¿Correcto? Podríamos usar la gammagrafía, en la cual vamos a ver hipercaptación, o muchas veces zonas frías, en que nos van a decir que ahí no llega la cantidad de sangre suficiente porque está lleno de pus. Y la punción articular, aquí es lo más importante que tenemos que hacer. En una sospecha de artritis séptica, tenemos que punzar la articulación. Y si punzamos la articulación, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Esto. ¿Se dan cuenta? Miren ustedes, punzo la artículo y miren lo que sale. El líquido sinovial oscuro, purulento. El líquido sinovial sano no es así oscuro, no es purulento, es un amarillo citrino brilloso, no es esto turbio. Y en este caso sí lo estamos viendo turbio. Y entonces, miren ustedes este cuadro que resume lo que les estoy diciendo. Las características del líquido articular: en normal, séptico, inflamatorio o traumático. El color en un líquido sinovial normal es claro. En el séptico es turbio. En el inflamatorio
más o menos, no es tan turbio ni es tan claro. Y en el traumático también es casi igual, ¿correcto? Pero si ustedes notan que turbio ya es pus evidente, definitivamente este es producido por gérmenes. Y no es inflamatorio y no es traumático. La cantidad de leucocitos por milímetro cúbico en un líquido sinovial articular normal, menos de 200 leucocitos por milímetro cúbico. En el séptico, más de 50.000 leucocitos. Definitivamente ya nos hacen el diagnóstico de artritis. En los inflamatorios va entre 2.000 a 50.000 y en los traumáticos menos de 2.000. Muchas veces extraemos un líquido articular en lo cual no parece que fuera muy séptico ni tampoco, pues es claro, es algo turbio. Inmediatamente enviamos la muestra al laboratorio y el laboratorio nos manda y nos responde 60.000 leucocitos, caramba, ya te dio el diagnóstico. Y entonces tenemos que hacer lo que se tiene que hacer en un problema de artritis séptica, el lavado profuso, bastante exhaustivo para tratar de limpiar la cantidad de gérmenes que están dentro de una articulación y así no se devoren y así no consuman al cartílago articular. Si queremos hablar desde el punto de vista de neutrófilos, en un líquido sinovial normal, aproximadamente menos del 25%. En el séptico, vamos a encontrar más del 90% de neutrófilos. La glucosa menos de 20 miligramos por decilitro, que es lo más saltante, y la formación de coágulo en un séptico va a ser muy pobre, no se va a formar coágulo. En cambio, en el normal sí se va a formar un coágulo evidente. ¿Se entendió el cuadro? Es muy simple de entenderlo, ¿verdad? La artritis séptica tiene dos fases, la fase bacteriológica y la fase inmunológica. La fase bacteriológica, ¿qué se entiende? Exudado purulento de leucocitos, cualquier cantidad de leucocitos que se va a formar, y estas van a también se van a encontrar muchas enzimas y muchas lisosimas, que a las finales son los causantes de la deglución del condrocito, o sea, se comen, se devoran al condrocito. ¿Esto qué va a producir? Aumento de la presión articular dentro de la articulación, alteración en el sistema venoso y obviamente esto va a producir necrosis en toda la articulación. Habrá ablandamiento de los elementos dentro de la articulación, un estiramiento o se agranda la articulación como tal, inclusive puede llegar hasta la luxación de la articulación por la cantidad de exudado que hay dentro de la articulación y esta cápsula ya no es suficiente para contener y entonces se luxa fácilmente. Y tenemos la fase inmunológica. El cartílago articular, vuelvo a insistir, no se olviden, es avascular. No se nutre por sangre. El cartílago articular se nutre por líquido articular. Sin embargo, el líquido articular, por acción de los gérmenes, al destruirse, expone a la circulación. Y al exponerse a la circulación, el cuerpo humano también se defiende con la formación de anticuerpos. Pero estos anticuerpos, ¿qué va a pasar? Aumenta la destrucción del cartílago. Entonces, habrá destrucción del cartílago por la acción de anticuerpos como por acción bacteriológica por los gérmenes. Si existen ambas fases y el tratamiento no fue de lo más idóneo, el paciente quedará para siempre con una anquilosis tremenda, perdiendo la articulación, la función para la cual estaba hecha. El tratamiento de la artritis séptica, entonces, es el diagnóstico, es la artrotomía. Tratar de eliminar la mayor cantidad de gérmenes que pueden ocurrir en esa articulación mediante la irrigación continua. Obviamente que también lo podemos hacer por artroscopía, que antes no ahora sí se puede hacer vía artroscópica con la intención de ya no hacer más corte, más daño a la articulación para liberarla de los gérmenes pertinentes y también dar la antibiótico terapia. Entonces, con esto podríamos minimizar la destrucción inmunológica si actuamos pronto
para evitar el deterioro de la articulación. En el caso de los adultos, definitivamente ya no hacemos artrotomía, no hacemos artrotomía, básicamente hacemos la punción, hacemos un cultivo y eso nos va a decir qué antibióticos tenemos que hacer. No necesitamos ser tan agresivos como es en el niño, porque el cartílago del adulto es mucho más resistente que el del niño y va a soportar la acción tanto inmunológica como la acción bacteriológica. Pero en el niño no, ahí sí tenemos que ayudarlo a limpiar lo más pronto posible a través de la irrigación continua. El otro factor infeccioso, y como esto ya falta pocos jóvenes, no se me duerman, el otro factor infeccioso articular es la tuberculosis. Tuberculosis osteoarticular, factores de riesgo para que haya tuberculosis, pacientes, obviamente con antecedentes de tuberculosis, pacientes inmunosuprimidos, pacientes alcohólicos, pacientes adictos a drogas endovenosas o que vivan básicamente en una zona económica muy deprimida donde el factor nutricional la deficiencia es muy seria. La tuberculosis tiene fases. La fase inicial es la llamada sinovitis, que es la forma más frecuente de tuberculosis y que luego de esto va a pasar al paso de la osteoartritis, donde ya empieza la destrucción. Pero esta es lenta, esta se va a presentar aproximadamente 5 años después de haber empezado la sinovitis. Como ustedes verán, es muy lenta, pero es progresiva. A diferencia de una artritis séptica, que una vez que entra el germen, ahí sí te destruye inmediatamente. Entonces, en la tuberculosis siempre tenemos la chance, tenemos la suerte de puedo tratarla con mucha más destreza, a pesar de que haya pasado algo más de tiempo, ¿correcto? La implantación, en la fase inicial, la implantación en el tejido óseo específicamente no es tan frecuente, ¿correcto? La implantación mixta es grave clínicamente porque se va a presentar una toxinfección. Entonces, una cosa es sinovitis, la sinovia, que es la que se infecta, y otra cosa ya es el tejido óseo. Cuando ya están los dos lesionados, caramba, la enfermedad es mucha más seria y las secuelas, por supuesto, también van a ser más evidentes. Y tenemos la tuberculosis fase evolutiva. Se afectan todas las estructuras de la articulación. La sinovial forma abscesos, el hueso presenta geodas con pus y evoluciona a cavernas. Entonces ya tenemos acá tanto sinovia como tejido óseo. El cartílago, obviamente, para llegar al tejido óseo, se ha destruido por invasión de la sinovitis y entonces habrá destrucción de toda la articulación. Es una verdadera desgracia cuando ya la articulación llegó a su fase, después de la inicial, a la evolutiva. Sin embargo, con un tratamiento bastante apropiado, adecuado, podríamos llegar a una fase reparativa. ¿Qué cosa habrá en la fase reparativa? Reabsorción del absceso, retracción de las partes blandas y de las fístulas, actitud viciosa articular que puede quedar o anquilosis secundaria a la destrucción ósea y del cartílago. ¿Correcto? Entonces, de una u otra forma, vamos a hacer evidente, vamos a ver la secuela que se va a presentar en una articulación cuando decimos que tenga una fase reparativa. Cuando decimos fase reparativa, no quiere decir que decimos que la estamos sanando, sino que trata de repararse el foco infeccioso como que se enfría, pero deja una gran secuela. Tenemos formas caseosas de la tuberculosis, que es una forma muy agresiva con procesos osteolíticos y formadoras de calcio, que destruyen la articulación en forma completa. De fondo existe baja del estado inmunitario o alta virulencia del bacilo. Esta es la típica forma caseosa, recuerden, muy agresiva, formadora de calcio. La clínica en la tuberculosis viene a ser entonces un proceso inflamatorio crónico que evoluciona en meses con síntomas insidiosos y poco floridos. Puede debutar con un absceso frío o una fístula,
llegando a la consulta con una destrucción articular avanzada. Se puede presentar a cualquier edad, pero los grupos más afectados son los niños, recuerden bien, y los adultos jóvenes de entre 5 a 30 años. ¿Ok? Y miren ustedes que le pueden preguntar, ¿cuáles son las articulaciones donde con mayor frecuencia podemos encontrar tuberculosis articular? La columna es la que ocupa el primer lugar de procesos infecciosos por tuberculosis. En segundo lugar, tenemos la cadera y en tercer lugar tenemos la rodilla. Luego pueden continuar los siguientes elementos óseos en diversas circunstancias, pero columna, cadera y rodilla son los sitios de elección para la tuberculosis ósea. Dentro de la sintomatología, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Síntomas generales, hiporexia, astenia, baja de peso, que al principio uno no se puede imaginar por qué es que el paciente está así, porque no hay zonas muy dolorosas. Y a veces cuando hay dolor, este dolor es espontáneo, que aumenta con el sobreesfuerzo y muchas veces predominio nocturno. Un dolor nocturno en un paciente que está muy venido a menos, asténico, baja de peso, con hiporexia, no tiene ganas de elaborar, etcétera, etcétera, sospechar que puede tener una tuberculosis. Y muchas veces vamos a encontrar el llamado tumor blanco en la rodilla, que es el aumento de volumen, y se dice tumor blanco de la rodilla porque no es un proceso infeccioso, no es en sí un problema tumoral, sino que es un problema que se ha formado por calcio. Vamos a encontrar fístulas cutáneas, encontraremos contracturas musculares, atrofias musculares e inclusive claudicaciones de nuestros pacientes. La radiología en una fase temprana muchas veces no es tan útil. Tenemos que repetir la radiografía, repetirlo cada cierto tiempo, cada mes, cada 30 días, para ir viendo si existe algún cambio pertinente. Habrá disminución del espacio articular, habrá osteopenia, aumento de las partes blandas, borramiento de los bordes articulares y caries óseas. Muy diferente a las evidencias radiológicas que podamos encontrar en una osteoartritis o artrosis. El diagnóstico con certeza, miren ustedes, el diagnóstico con certeza de una tuberculosis ósea, ¿quién lo da? La biopsia ósea. Hacemos una biopsia y esto sí es lo que nos da el diagnóstico definitivo de la lesión que tenemos. No así los otros elementos que nos pueden hacer confundir con otras patologías. Y la biopsia puede ser ósea, puede ser sinovial o puede ser ganglionar. Recuerden bien, pero acá hay algo importante que tienen que saber. El cultivo del BK demora más o menos 60 días. Mientras tanto, estaremos en ascuas o ya por la clínica podríamos instalar el tratamiento correspondiente por la tuberculosis, que ya no lo hacemos los traumatólogos, sino lo enviamos a la unidad de infectología para que ahí sí ellos se encarguen de dar los tratamientos que ya estos es que está muy de moda para una tuberculosis. Una serie de varias semanas, de varios meses, diferente cantidad de medicamentos y el paciente va a mejorar. Miren ustedes un ejemplo de una osteoartritis tuberculosa del tobillo. Miren la rarefacción. Aquí no podríamos decir que es una osteoporosis, ¿no? ¿No? Que tenemos acá, ¿no? Lo que aquí podríamos ver es que hay una rarefacción del tejido óseo y miren que el borramiento de las zonas articulares, ¿no? A nivel de la mortaja tibia astragalina, inclusive se puede ver algo de destrucción acá, y esto no hubo ningún fenómeno traumático, ni hubo algún fenómeno infeccioso que nos haría pensar que es una artritis séptica. Esto es algo muy lento que empezó a tener nuestro paciente y cuando viene a la consulta, esto es lo que vemos. Que también se puede ver a nivel de la articulación escapulohumeral, ¿no? No son sitios frecuentes, ya hemos dicho dónde son los sitios frecuentes,
pero también no por eso vamos a dejar de sospechar o pensar en algunas otras partes del cuerpo humano. Una tuberculosis de rodilla a la larga, ¿qué nos va a producir? Una anquilosis, una falta franca de movilidad y obviamente el paciente va a llegar a tener una articulación que no le va a servir, una articulación mecánicamente improductiva, incapaz de realizar su actividad y vamos a llegar muchas veces a lo único que podemos hacer es hacer la artrodesis, porque ni siquiera podríamos colocar prótesis en un proceso tuberculoso. Miren acá otra imagen de una rodilla tuberculosa, donde lo único que nos queda acá por el dolor y la discapacidad que tiene el paciente, hacerle la artrodesis. Pronóstico entonces de una tuberculosis ósea es una enfermedad grave de larga duración. Las articulaciones curan con rigidez y anquilosis. Anquilosis quiere decir que eso ya quedó bastante dura, bastante fija y no tiene movilidad. Por lo tanto, lo único que nos queda a nosotros es hacer la artrodesis, o sea, la fusión quirúrgica de la articulación. El tratamiento en general, reposo relativo absoluto, inmovilización de la articulación con férulas o aparatos de yesos de diferentes formas, de acuerdo a la región que tengamos, y a nivel de columna o sacroiliaca, un reposo aparente para evitar las fracturas en dicha zona. El uso de fármacos antituberculosos, que está muy de moda, ¿correcto? Y los quirúrgicos ya, definitivamente, si vemos que esas imágenes tumorales hay bastante drenaje, no nos queda que entrar y hacer limpieza de los abscesos, remoción del tejido necrótico o caseoso. En las lesiones crónicas con secuelas, artrodesis. Artrodesis significa fusión quirúrgica de una articulación para que ésta nunca más funcione, ¿correcto? O sea, ya queda inhabilitado de por vida. En pacientes con anquilosis de varios años, muchas veces se puede plantear artroplastía total, siempre y cuando tengamos evidencia de que ya no hay indicios de infección activa. El esquema de tratamiento que lo hacen los infectólogos es un esquema de 6 a 12 meses de antibiótico dado por la rifampicina, la isoniazida, el etambutol y la piracinamida. Si no ponemos acá dosis ni cuánto se debe dar, obviamente nunca se les preguntará esto en una evaluación. Muy bien, jóvenes, creo que esto era lo que se les tenía que decir a ustedes. Disculpen si esta clase es bastante larga, pero así son las indicaciones que deben de darse todo esto en esta noche. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está por ahí Rosa Mamani? Sí, doctor. Buenas noches. Bueno, y está también por ahí Manuel Cabrera. Sí, doctor, buenas noches. Qué bueno. Karen Martínez. Sí, doctor, buenas noches. Caramba, qué obedientes. Y está por ahí Hidalgo Coelho Flor. Sí, doctor, buenas noches. Ah, caramba. Y está por ahí Ocampo Romani Sonia. Sí, doctor, buenas noches. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién de ustedes me puede decir los elementos de la tabaquera anatómica? Ya mencionamos a dos elementos de la tabaquera anatómica en la enfermedad de Kervain, ¿verdad? El extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. ¿Cuál es el otro elemento que constituye el elemento típico de la tabaquera anatómica? ¿Quién me lo dice? Vamos. ¿No se acuerdan? Doctor, ¿sería el extensor largo del pulgar? Correcto. ¿Quién lo dijo? Keila, de la Cruz Bermeja.
Keila, de la Cruz, Bernuy, Keila, ¿verdad? ¿Tú eres la delegada, Keila? Sí, sí, doctor. Keila, entonces a ti me dice que debo entregarte esto, te lo envío más tarde a tu WhatsApp, ojalá que entre en el WhatsApp, de lo contrario me enviarías tu correo para ahí enviarte la clase, ¿te parece? Para Sí, que se está la bien. repartas a tus compañeros, ¿sí? Sí, gracias. Correcto. Yo tuve un grupo en la cual encontramos, en la consulta externa encontramos un ganglión. ¿Qué grupo fue? Creo que fue el grupo de la Cruz Bernoy Keila contigo, o Campos, Sonia, ¿puede ser? Sí, ¿O doctor. no? ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que vieron? ¿Qué cosa es lo que se hizo con esa paciente, con el ganglión? No, doctor, no se confirmó que era un ganglión. ¿Y Mandó a no? sacar mandó a sacarle una radiografía para determinar si era óseo o si era... No, 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 no. Ese es otro paciente. Entonces yo creo que ha sido en el día 10. Flor Hidalgo, ¿estás ahí? Sí, doctor. El primer día creo que encontramos un ganglión en una señora, ¿verdad? ¿O no? No, En la doctor. muñeca. ¿Se No, acuerdas? es que hoy ¿No? día no tuvimos clase con usted. El día 10. El día 10 no tuvimos clase con usted. Yo acá tengo 10 de abril a Flor Hidalgo Coelho, Bellido Guamán Pilar, Castro Almonacid Fiorella. ¿Están ahí? Fue ¿Está por ahí clase Flor de Hidalgo? recuperación, doctor. ¿Flor Hidalgo está allí? Sí, doctor, fue clase de recuperación. Lo del día Ah, no 10. estoy. Bueno, bueno. Bueno, ¿alguna pregunta que deseen hacer o damos por terminado esta reunión, jóvenes? Doctor, buenas noches, Dime, disculpe. dime. Tengo una pregunta respecto a la artrodesis. Ya. ¿Qué articulaciones más frecuentemente se realizan? Cualquier articulación que te cause mucho malestar, mucha incomodidad, un desbalance mecánico, que lo podemos hacer en la rodilla, lo podemos hacer en la cadera o también en la columna vertebral, por si acaso, ¿eh? ¿Ok? Si Sí, tenemos una doctor, muchas tuberculosis gracias. a nivel pues en la columna vertebral no nos queda que hacer instrumentación para bloquear las articulaciones. Puede ser un componente vertebral, pueden ser dos, tres, cuatro, depende de la cantidad de vértebras afectadas. Podemos hacerlo también a nivel de la cadera y, por qué no decirlo, también en la rodilla. Podemos hacerlo en el tobillo también, podemos hacerlo en la muñeca. Cualquier articulación que la tengas tú muy enferma y muy inhabilitada y que te causa mucho dolor, discapacidad y potencia funcional, son lábiles de poder hacer artrodesis. Gracias por tu pregunta. ¿Algo más? Listo, entonces, a no haber más preguntas, ¿podemos decir que hemos terminado, jóvenes? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, y en este esqueleto, ¿qué le llama la atención luego de que hemos hecho la clase? ¿Les podría llamar la atención esto? Uno de Popeye. Sí, yo creo que tendría relación, pero en este caso no es Popeye porque es el tejido óseo, ¿verdad? Vendría a ser tal vez una tumoración. Bueno, esta es una simulación de un tejido, de un esqueleto. Bueno, gracias por su atención, jóvenes. Entonces nos veremos. Creo que nuevamente tengo con ustedes este miércoles, donde ahí hablaremos ahí sobre luxación congénita de cadera, displasia de cadera y enfermedad de Pertes. Lean, por favor, lean para que les sea mucho más útil y fructífera la conversación. ¿Correcto? Buenas noches, hasta pronto. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches.